Bienvenidos al capítulo 3 de la invención del dinero. En el capítulo pasado estuvimos platicando sobre la invención del papel dinero en China, por ahí del siglo IX. Sin embargo, en Europa, en esa misma época no daban crédito al hecho de que en China fueran tan inocentes, tontos o ilusos como para aceptar papel en lugar de oro. Es por eso que en Europa el uso extendido del papel es realmente muy paulatino. Cuenta Francisco Soberón Valdés en su libro Historia del Dinero que la aceptación del papel moneda fue muy lenta, pero también ayudó mucho el hecho de que poco a poco a las monedas de metal les fueron quitando oro y en su lugar le iban añadiendo metales que no eran valiosos. Además, en el siglo XIII, entre el XIII y el XVI, aparecieron en Italia las grandes casas bancarias italianas. Estas surgieron a partir de los cambistas. ¿Qué eran los cambistas? Bueno, pues resulta que en esa época la actual Italia no estaba unificada como país, sino que tenía varias ciudades-estado y cada una de ellas tenía su propia moneda. Entonces los comerciantes, al llegar a cada ciudad-estado, tenían que cambiar sus monedas y ahí entran los cambistas, que se sentaban en las plazas precisamente en un banco para que pudieran hacer todas sus operaciones. De ahí surge el apelativo bancheri, que es en italiano el plural de banquero. Y así una persona que salía de una ciudad dejaba su dinero con un banquero, él le daba una especie de recibo que le llamaba letra de cambio y esta servía para que el comerciante al llegar a otra ciudad le entregara el recibo o la letra de cambio y recibiera el dinero en monedas de esa nueva ciudad. ¿Y a qué no saben de dónde viene la expresión bancarrota cuando una empresa o una persona se queda sin dinero? Pues nada más y nada menos que de aquí. Si alguno de estos cambistas no podía cumplir con sus responsabilidades, llegaban entonces las autoridades y enfrente de todo el mundo les rompían sus bancos para que todos supieran que no podían hacer operaciones con él porque no era confiable. Luego, en 1609 se funda el Banco de Cambios de Ámsterdam, en Holanda. Esta era ya una organización con funciones mucho más parecidas al sistema bancario actual. Esta institución era ya padrísimo porque permitía que dos comerciantes que tuvieran cuentas en ese banco y que, aunque vivieran en lugares diferentes, pudieran realizar transacciones mediante la afectación de sus respectivas cuentas sin necesidad de que hubiera un intercambio físico de monedas. Luego, en el siglo XVII, en Suecia, el Banco de Estocolmo emitió los primeros billetes en Europa. Eran como recibos para quien decidiera depositar su oro o cualquier bien preciado que tuviera en un banco. Todos estos europeos que se habían burlado de los chinos por aceptar papel como dinero terminaron tragándose sus palabras y aceptando que esos maravillosos papelitos que de alguna forma decían te juro, te prometo que tengo oro guardado en el banco, eran realmente maravillosos porque así se evitaban el hecho de cargar pesadas monedas de plata u oro. Lo malo del asunto fue que Palmstorch, el dueño del Banco de Estocolmo, imprimió muchísimos billetes. Y así, el oro que realmente tenía guardado como respaldo de todos esos billetes no era suficiente. Esto hizo que quebrara el banco y él terminó en la cárcel. Luego, en Inglaterra, en 1694, se fundó el Banco de Inglaterra y, habiéndose dado cuenta todos los ingleses de la maravilla que era el negocio de imprimir billetes, empezaron también ellos a imprimir los suyos. Lograron así financiar muchas guerras, aventuras coloniales, etc. Sin embargo, ¿qué creen? Volvieron a caer en la tentación de imprimir de más y la burbuja del papel moneda estalló. A este tipo de dinero lo llamamos fiduciario. Esto viene de la palabra fiducia en italiano, que quiere decir confianza, fe. ¿Por qué? Porque confiamos en que el valor de estos billetes descansa en la fe o confianza del público de que su dinero vale porque está respaldado por oro en algún lugar. Hacia el año de 1944, al final de la Segunda Guerra Mundial, los líderes de varios países se juntaron para organizar la reconstrucción de las economías mundiales en Bretton Woods, en Estados Unidos. Ahí decidieron, entre otras cosas, crear un sistema monetario internacional, donde las monedas estarían vinculadas al dólar estadounidense y este a su vez estaría respaldado en oro. Ahora, Estados Unidos controlaba la economía mundial. En base a esta confianza de que tenían los demás países en Estados Unidos y de que los gringos eran muy religiosos y puritanos, no iban a caer en la tentación de imprimir más billetes de lo que tenían en oro guardado en el Fort Knox. ¿Pero qué creen? Que en los años 70
Estados Unidos gastaba muchísimo dinero y entonces el presidente Nixon decidió que era el momento del truco final. El 15 de agosto de 1971 anunció que los Estados Unidos ya no iban a convertir dólares por oro. Y así le estaba dando en la torre al sistema de Bretton Woods, que era un sistema fiduciario, patrón oro. Y así nada más decidió que los dólares valían porque su economía los respaldaba. Casi los dólares valen porque yo digo que valen y punto. ¿Y este nuevo sistema funciona? Bueno, creo que esto funciona solamente si confiamos en que lo que una nación publica como PIB, exportaciones versus importaciones, estabilidad política, etcétera, representa de verdad una realidad y representa un valor. Ahora vamos a platicar del dinero electrónico, que yo creo que todos ustedes saben que actualmente contamos con varios medios de pago electrónico como tarjetas de crédito, tarjetas de débito, incluso teléfonos celulares, monederos electrónicos, PayPal, Google Wallet, etc. Todos estos son medios de pago que no requieren de una moneda física para realizar las operaciones, simplemente se efectúan operaciones de crédito o débito estando sustentadas en dinero electrónico que se supone que está en un banco. Ahora, ¿qué pasa con las criptomonedas? La criptografía es un campo que busca proteger la información mediante muchas técnicas matemáticas, creando claves y códigos. Y en los 80 surgió un grupo de activistas digitales llamados cyberpunks. Ellos profesaban que los individuos tenían derecho al control de su propia información y de su propio dinero sin tener que estar dependiendo de terceros como los bancos. Así, en 1990 aparece el primer intento de moneda digital, que era el DigiCash, y permitía que los usuarios enviaran dinero en forma anónima. En 1998 aparecieron conceptos como el B-Money y el BitGold. Estos incorporaban ideas como no depender de una autoridad central o bancos y un sistema para almacenar valor mediante la criptografía. Pero no fue sino hasta el 2009 que una persona o grupo de personas, porque la verdad es que no tenemos ni idea de quién sea, pero bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, se publicó el documento titulado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, donde se planteaba una serie de ideas entre las que podemos resaltar las siguientes. 1. Descentralización. Esto quiere decir que ya no existe una institución centralizadora como los bancos en las transacciones. 2. La prueba de trabajo, es decir, Bitcoin utiliza un grupo de personas descentralizadas que están en diferentes partes del mundo para validar todas las transacciones. 3. El libro mayor distribuido. Esto quiere decir que todas las transacciones quedan registradas en un libro mayor contable público y digital. Otra de las ideas importantes es la prevención de doble gasto. Esto quiere decir que se evita que la transacción se duplique. La creación de Bitcoin se desarrolla mediante cálculos muy complejos de matemáticas. Estos cálculos los efectúan las computadoras y a esta operación de crear Bitcoins se le llama minar. Esto inspirado en la extracción de oro en las minas. Es importante tener en cuenta que solamente se van a poder minar hasta cierto número de bitcoins, esto para evitar una catástrofe económica o una burbuja que estalle como todas las demás de las que hemos estado hablando. El máximo número que se podrá generar de bitcoins será de 21 millones y ya ahorita ya llevamos aproximadamente 19.5 millones. Otra de las ventajas del bitcoin es que es prácticamente imposible de falsificar. El 3 de enero del 2009, Satoshi Nakamoto lanzó el software de Bitcoin conocido como el bloque Génesis. Y si quisiéramos resumir la filosofía de Satoshi, sería en las siguientes frases. ¿Por qué seguir dando comisiones a los bancos? ¿Por qué seguir dependiendo de ellos o de los gobiernos? ¿Por qué seguir aguantando que puedan censurar nuestras operaciones, vigilarlas o que el valor de nuestra moneda dependa de la cantidad de billetes que ellos decidan imprimir? Actualmente existen ya miles de criptomonedas, por lo que este tema es verdaderamente largo, muy vasto y bien merece la pena un capítulo aparte. Así es que si te gustó este capítulo, recuerda darle like y suscribirte, muy importante. Gracias y hasta la próxima.